Muy bien, vamos a la Biblia, vamos al libro de Romanos. Estamos estudiando esta nueva serie de la carta a los Romanos, del libro de Romanos. Y hoy vamos a estar leyendo Romanos capítulo 1 a partir del versículo 8 hasta el versículo 16. Romanos capítulo 1, versículo 8 al versículo 16. Son varios versículos y bueno, vamos a darle lectura a estos versículos. Romanos 1, versículo 8 al versículo 16 dice lo siguiente: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos ustedes, de que su fe se divulga por todo el mundo. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de ustedes siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a ustedes, porque deseo verlos, para comunicarles algún don espiritual a fin de que sean confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a ustedes y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoren que muchas veces me he propuesto ir a ustedes, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener entre ustedes algún fruto, como entre los demás gentiles. A griegos y no a griegos, a sabios y no a sabios, soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciarles el Evangelio, también a ustedes que están en Roma, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, ¿sí? Muy bien, el tema que vamos a tener para esta ocasión se va a titular a manera de pregunta: ¿realmente quieres escuchar el Evangelio de Dios? ¿Realmente quieres escuchar el Evangelio de Dios? Y lo hago a manera de pregunta porque al final de esta exposición precisamente vamos a retomar esta pregunta y realmente vamos a ver si tú que nos escuchas, tú que estás aquí, tú que nos escuchas, si realmente tú quieres escuchar el Evangelio de Dios. Ahora, ¿por qué digo si realmente quieres escuchar el Evangelio de Dios? Porque cuando se hace la mención el Evangelio de Dios, ya has escuchado el Evangelio de Dios, normalmente todas las personas podrían decir: sí, yo he escuchado el Evangelio de Dios, a mí me invitaron, a mí me dijeron que el Señor podía resolver todos los problemas que yo tenía, que si yo abría la puerta de mi corazón a Él, he abierto la puerta de mi corazón a Él, Él me ha dicho que Él podía resolver los conflictos que tenía yo económicamente, o los conflictos que tenía en mi familia o en mi matrimonio, y el Señor incluso hasta me sanó, y tantas experiencias que se pueden escuchar, pero que lamentablemente eso no es el Evangelio de Dios, o al menos no es el Evangelio de Dios que está presentando el apóstol Pablo, ¿sí? Por eso la pregunta: ¿realmente quieres escuchar el Evangelio de Dios? Y vamos a ir viendo a través de estos versículos. A partir de este versículo 8 hasta el 16, el apóstol Pablo ya terminó su salutación, la salutación tan larga como estuvimos viendo en las enseñanzas anteriores, y ahorita, en este momento, a partir del versículo 8 al versículo 16, el apóstol Pablo va a establecer el cimiento para poder presentar de lo que tanto ha estado hablando en estos primeros versículos del Evangelio de Dios. Vamos entonces a este versículo 8. Y dice lo siguiente: después de la salutación, como les digo, el apóstol Pablo, con la que inició, ahora el apóstol Pablo dice: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos ustedes, de que su fe se divulga por todo el mundo. Y el apóstol Pablo comienza con esta frase: primeramente, gracias a Dios. Es decir, la gratitud ante todo para con Dios, la gratitud como una forma de vida. Y esto es muy interesante porque más adelante, cuando el apóstol Pablo esté hablando acerca de la depravación del hombre, precisamente el apóstol Pablo va a presentar la ingratitud como un signo de apostasía. Y entonces el apóstol Pablo aquí está presentando la gratitud
versus la ingratitud, ¿sí? Esto más adelante lo vamos a ver, o sea, no es solamente un manejo de palabras, sino que cuidadosamente el Espíritu Santo dirige al apóstol Pablo y cada palabra, cada frase que va colocando tiene un porqué y tiene un para qué. Primeramente, entonces, gracias a Dios, y como les digo más adelante, cuando se hable de la depravación humana, el apóstol Pablo va a presentar la ingratitud como uno de los primeros pecados o un signo de la apostasía. Y entonces nos está hablando de gratitud mediante Jesucristo, ¿sí? Dice Santiago 1:17, se los leo nada más. Santiago 1:17 dice que todo buen regalo, que todo regalo perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Todas las bendiciones de Dios vienen de parte de Dios. Primero de Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Es decir, todas nuestras oraciones son a Dios a través solamente de Jesucristo. Todas las bendiciones que nosotros recibimos de Dios son solamente a través de Jesucristo. No hay más mediador, no hay más filtros, no hay santos, no hay vírgenes, no hay absolutamente nadie, sino solamente es a través de Jesucristo. Y todas las bendiciones entonces que nosotros recibimos de Dios se deben de recibir con gratitud mediante Jesucristo. Primero de Tesalonicenses 5:18, tomen nota nada más, primero Tesalonicenses 5:18, dice, den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con ustedes en Cristo Jesús. En Cristo Jesús, una de las voluntades manifiestas expresadas en la Biblia es que nosotros demos gracias en todo. Es decir, la voluntad de Dios es que seamos agradecidos, ¿sí? Y este punto de ser agradecido, como les digo, cuando veamos la depravación humana más adelante, va a tomar más fuerza, porque la ingratitud viene a ser un signo de apostasía y la ingratitud viene a ser un signo o algo externo de no estar en la voluntad de Dios, ¿sí? Dice entonces el apóstol Pablo, primeramente yo doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a ustedes, a ellos, a los que les está escribiendo la carta, aquellos que no los conoce todavía, pero vean, aun cuando no los conoce, y esta carta es el primer vínculo que tiene con estos cristianos en Roma, dice, doy gracias a Jesucristo, por medio de Jesucristo, mediante Jesucristo, con respecto a todos ustedes, de que su fe se divulga por todo el mundo, ¿sí? La fe de ellos, ¿sí? Dice Romanos 16:19, ya cuando va a concluir esta carta, dice lo siguiente, porque su obediencia ha venido a ser notoria a todos, ¿sí? Es decir, en Romanos 1:8, el apóstol Pablo se refiere a la fe de ellos que se divulga por todo el mundo, después por todo el imperio romano, y cuando concluye la carta, se vuelve a dirigir a la fe de ellos, pero ahora lo dice a través de la obediencia de ustedes que ha venido a ser notoria, ¿sí? Entonces, aquí podemos ver que la fe verdadera tiene al menos dos características. Primera característica, no es oculta, ¿sí? Es decir, la fe verdadera no es oculta, y esto, bueno, para que se derriben todas las ideas que a veces los cristianos conciben ellos mismos, se autoengañan con el pensamiento de decir, es que en este caminar cristiano es Dios y yo solamente, es que Dios conoce mi corazón, es que tú no me tienes que juzgar, es que tú no sabes, yo camino con Dios, yo y Dios, yo me encierro con Dios, yo en mi casa, y yo y Dios solamente. No, la fe verdadera no es una fe que permanece oculta, es una fe que permanece, número 2, pública y que se divulga, es decir, que debe de tener evidencia, que debe tener
algunos actos que se pueda presumir, que podamos ver y que podamos decir, está creyendo, porque dice el apóstol Pablo en Romanos 16-19, su obediencia ha venido a ser notoria a todos, es decir, su actuar ejemplar, su actuar obediente a Dios es tan público, es tan conocido, que bueno, ha sido conocido por todo el imperio, romano, ¿sí? Entonces, aquí podemos estar viendo cómo el apóstol Pablo nos deja ver entonces las características de una fe verdadera. Si realmente hemos creído, nuestra fe no es oculta, para que quitemos entonces estas ideas de que Dios y yo, que Dios lo sabe, y a veces nos volvemos hasta muy místicos. No, no es Dios y tú, no es que Dios lo sepa, es que la misma fe tiene que ser pública, tiene que estarse divulgando, se tiene que estar evidenciando, ¿sí? Ahora, vamos al versículo 9. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de quien sin cesar hago mención de ustedes siempre en mis oraciones. Y nos deja ver este texto que Pablo entonces oraba en secreto, que Pablo tenía una vida constante de oración, porque dice, sin cesar hago mención de ustedes siempre en mis oraciones, es decir, en mis momentos de oración privada, secreta con el Señor. Entonces el apóstol Pablo oraba en secreto, tenía una vida constante de oración, y vemos que el apóstol Pablo oraba por aquellos a quienes les iba a escribir, es decir, antes de escribirles, antes de servirles, ya estaba orando por ellos. Tenemos aquí un principio muy hermoso. Hay que amar a aquellos a quienes servimos. De nada funcionaría que nosotros estemos sirviendo si no amamos a aquellos a quienes nosotros vamos a estar sirviendo, ¿sí? Ahora, de este versículo 9, como les digo, nos deja ver que Pablo tiene una vida de oración, tiene una vida de oración constante y que ora por aquellos a los que está sirviendo. Vemos aquí que aquella persona que vive realmente en la voluntad de Dios y que conoce la voluntad de Dios, es una persona que lo más importante para él, como dice el versículo 10, es lo siguiente, dice, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a ustedes. Es decir, las oraciones, esta vida constante de oración del apóstol Pablo, estas oraciones secretas que hacía el apóstol Pablo, aun cuando ir y predicar el evangelio era claramente la voluntad de Dios, sin embargo, este viaje a Roma, el apóstol Pablo lo limita a que si es la voluntad de Dios. Y nos deja ver entonces dos aspectos, dos principios espirituales muy importantes en la oración, que también los vimos en la carta, en la serie de las cartas del apóstol Juan, y es lo siguiente. Número 1, orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Oremos siempre de acuerdo a la voluntad de Dios. Decíamos nosotros cuando veíamos ese principio, ¿y cómo sé que estoy orando de acuerdo a la voluntad de Dios? Y un ejercicio muy sencillo, muy simple sería, bueno, usa de algún versículo o de algunos versículos cuando tú estés orando. Si aquello por lo que tú estás orando lo puedes sustentar, puedes tener unas bases bíblicas para decir, Señor, es que tu palabra dice esto, es que tu palabra enseña esto, y tienes un fundamento bíblico para orar, seguramente tú estás orando de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿sí? Colocábamos nosotros un ejemplo muy sencillo y quizás a lo mejor muy burdo. Una persona quizás dice, quiero que oren por tal persona porque yo quisiera que fuera mi pareja. Muy bien, vamos a ver qué dice la Biblia. La Biblia dice, no te unas en yugo desigual. Entonces, bueno, tenemos que la Biblia no nos permite orar por esta persona, entonces no podríamos orar de acuerdo a la voluntad de Dios para que tal persona sea tu pareja, porque la palabra de Dios está expresando algo distinto. Entonces, en ese ejemplo que nosotros colocábamos, veíamos que no se tiene entonces un fundamento bíblico, entonces seguramente no estamos orando de acuerdo a la voluntad de Dios. Y si no se ora de acuerdo a la voluntad de Dios, bueno, dice el apóstol Juan
en sus cartas, que si nosotros tenemos esta seguridad, que si nosotros pedimos cualquiera cosa de acuerdo a su voluntad, tenemos las peticiones que nosotros le hayamos hecho. Cualquiera cosa que esté conforme a su voluntad. Entonces es muy importante orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Y número dos, también no debemos descuidarnos, no tan solamente es si es la voluntad de Dios, sino que además aquel que está orando debe estar viviendo en la voluntad de Dios. Lo vimos también en las cartas, en la serie de las cartas de Juan, lo vemos también aquí con el mismo apóstol Pablo. Vean en el versículo 9, dice: porque testigo me es Dios, a, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio, es decir, estoy consagrado a Él, estoy viviendo en su voluntad. Entonces, no solamente oraba de acuerdo a la voluntad de Dios, sino que oraba viviendo en la voluntad de Dios. Dos principios muy importantes en la oración. Vivamos en la voluntad de Dios y oremos de acuerdo a la voluntad de Dios. Vamos ahora al versículo 11. Al versículo 14 dice: porque deseo, y aquí el apóstol Pablo expresa el deseo que tiene, yo deseo verlos para comunicarles algún don espiritual, es decir, para compartirles el evangelio a fin de que sean confirmados propiamente en el evangelio. Versículo 2, esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a ustedes y a mí. Es decir, yo sé que ustedes han escuchado el evangelio. Recuerden, el apóstol Pablo no conoce a los romanos a los que les está escribiendo. La carta es el primer vínculo, la primera literatura cristiana que tienen estos hermanos que están en Roma. Versículo 13, pero no quiero, hermanos, que ignoren que muchas veces me he propuesto ir a ustedes, pero hasta ahora he sido estorbado. No nos presenta mayor información el texto para saber a qué se estaba refiriendo el apóstol Pablo. Dice: para tener también entre ustedes algún fruto como entre los demás gentiles, es decir, sembrar el evangelio, la salvación de ustedes también. Luego el versículo 14 dice el apóstol Pablo algo muy interesante: a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Número 1. El apóstol Pablo se considera un deudor, ¿sí? Es decir, para que exista un deudor debe existir un acreedor, alguien que tiene derecho a exigir al deudor ciertas obligaciones, y el apóstol Pablo se está colocando como un deudor. ¿Por qué un deudor? Porque el apóstol Pablo, ya en los primeros versículos, él nos ha dicho que él ha sido llamado por Dios, apartado para el evangelio, y nosotros veíamos que en este sentido el apóstol Pablo también establecía una verdad espiritual, que a todos aquellos a los que Dios llama, los aparta, y a todos aquellos a quien Dios llama, los comisiona para que también presenten el evangelio por el cual ellos han sido llamados. Y en ese sentido, entonces, el apóstol Pablo está diciendo: yo soy un deudor, es decir, yo les debo el evangelio, yo debo predicar el evangelio. ¿A quiénes? A griegos, es decir, a sabios, a no griegos, es decir, a los bárbaros, ¿sí? Aquellos que no tenían la cultura griega. Debo de compartirles a sabios, a ignorantes, a todos ellos. Es decir, no importa la cultura, no importa la capacidad académica, no importa la capacidad intelectual que tengan, dice: yo soy deudor para todos ellos. Es decir, todos ellos necesitan del evangelio, y quiero que vayamos viendo todo este público del que está hablando, y que el apóstol Pablo lo está fraccionando en aquellos griegos, aquellos sabios. Grecia, recuerden, se mofaba de ser amantes del pensamiento, amantes de la filosofía. La filosofía surge a partir de Grecia, etcétera, y todo esto. Entonces, tanto a los cultos, a los doctos, indoctos, a los bárbaros, a los inteligentes, a los no inteligentes, etcétera, a todos ellos, vean, todo este público necesita del evangelio, y a todos ellos dice: yo soy deudor. ¿Cuál evangelio? El evangelio de Dios, que el apóstol Pablo ha estado enseñando desde el versículo 1, evangelio del cual ya nos dijo de quién es,
del Padre, que ha sido desde los profetas, desde el Antiguo Testamento prometido. ¿En qué consiste? Ya nos ha dicho, consiste en el Señor Jesucristo, en Dios hombre, en Jesús, en su deidad también, y ya nos ha hablado un poco acerca del Evangelio. Pero ahora vean en el versículo 15. Ya en el versículo 15 el apóstol Pablo, con todo este preámbulo, dice: así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciarles el Evangelio. Este Evangelio de Dios que el apóstol Pablo lo ha presentado desde el versículo 1 y que no se ha limitado, no se ha esperado. Desde el primer versículo el apóstol Pablo ha hablado del Evangelio de Dios. Dice: pronto estaré con ustedes para anunciarles el Evangelio también a ustedes que están en Roma, ¿sí? Y esto es muy interesante. Estoy pronto para ir a ustedes y anunciarles las buenas noticias de Dios para ustedes. Ahora, recuerden, ellos a los que les está diciendo el apóstol Pablo, los romanos, ya han conocido el Evangelio, ya son cristianos, pero es el primer contacto literario, el primer contacto de enseñanza que tienen con el apóstol Pablo. Yo quiero anunciarles el Evangelio, es decir, como si el apóstol Pablo estuviese diciendo: yo sé que ya han conocido el Evangelio, tanto que su testimonio, su fe se divulga por todo el Imperio Romano, pero quiero presentarles el Evangelio, ¿sí? Ahora, este Evangelio de Dios, vean, versículo 16. Todavía el apóstol Pablo no está presentando el Evangelio de Dios. Vean cómo se expresa el apóstol Pablo de este Evangelio, de estas buenas noticias de Dios. Dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Comienza el apóstol Pablo hablando de este Evangelio de Dios diciendo: no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué el apóstol Pablo lo dice de esta forma? ¿Por qué el apóstol Pablo tiene que hacer mención de que no hay vergüenza al mostrarles el Evangelio? Este Evangelio que dice: pronto estoy para anunciarles el Evangelio, en el versículo 15. ¿Por qué? Por las dos culturas a las cuales está dirigiendo, o en la presencia en la cual está el apóstol Pablo. Está la cultura griega, la cultura sobre todo gentil, gentil griega, sobre todo griega, y para los griegos el Evangelio era una rotunda necedad. Las mentes más filosóficas del mundo se encontraban en Grecia, ¿sí? Y el apóstol Pablo va a anunciar el Evangelio de Dios a Roma, que se encuentra en el Imperio Romano, que se encuentra bajo la influencia griega, y por lo tanto que se encuentra con estas corrientes filosóficas y con estas tendencias a considerarse mentes amplias, mentes conocedoras, mentes doctas, etc. Entonces el Evangelio, dice el apóstol Pablo: yo sé que al predicarles el Evangelio en Roma, yo sé que me encuentro con las mentes más poderosas, más filosóficas, más letradas de todo el mundo, pero yo no me avergüenzo del Evangelio. Para los griegos el Evangelio sería una rotunda necedad. Para los judíos, que también es parte del público de esta carta a los romanos, el Evangelio vendría a ser un tropezadero, algo impresionante, algo lleno de tantas contradicciones, de tantos ataques, porque no querían reconocer que Jesucristo realmente era el enviado de Dios. Y Roma era la señora del mundo. Entonces vean, Pablo tiene un evangelio que predicar, que enseñar, y lo va a hacer a las mentes más brillantes. Es decir, las mentes más brillantes, más preparadas de ese entonces, van a ridiculizar, van a burlarse, van a atacar, van a mofarse del apóstol Pablo, ¿sí? Y en estas mentes a las que el apóstol Pablo, a estas personas que el apóstol Pablo les va a predicar el Evangelio, para ellos el Evangelio les representa una gran necedad, una gran tontería. Sin embargo, el apóstol Pablo dice: yo no me avergüenzo, yo les voy a predicar el Evangelio. Y también para aquellos que tienen la mente judía, representa una gran contradicción, una gran mentira. Es decir, es como si las mentes preparadas estuviesen diciendo: ven, Pablo, ven,
Aquí te queremos escuchar y mira, tenemos tanto para debatir contigo, tanto para ridiculizarte, tanto para derribar todos tus argumentos y como si los judíos, la mente judía dijera, ven Pablo, ven para acá para mostrarte con las escrituras del Antiguo Testamento que estás equivocado, que es una gran contradicción, que es una mentira lo que tú estás predicando. Es decir, de esta forma tan intelectualmente, tan mentalmente hostil, el apóstol Pablo va a presentar su evangelio, ¿sí? Pero por eso el apóstol Pablo inicia diciendo, no me avergüenzo del evangelio. Ahora, en 2 de Corintios 11:6, el apóstol Pablo nos deja ver una de las limitantes que él tenía, y esto hace que entonces el poder de Dios sea más grande, como lo está expresando aquí en la carta de los Romanos. En 2 de Corintios 11:6, el apóstol Pablo se describe a sí mismo, dice, pues aunque sea tosco en palabra, no lo soy en el conocimiento. Y es interesante cuando él dice, aunque sea tosco en la palabra. ¿Qué significa esto? Es decir, el apóstol Pablo está diciendo, aunque yo no tengo retórica, yo no tengo la retórica que tienen las mentes brillantes, los grandes oradores. Es decir, el apóstol Pablo está reconociendo. Y él dice, mi oratoria no es sublime, no es como la de grandes maestros, grandes filósofos, no. Dice, yo soy tosco en la palabra, no tengo retórica. Sin embargo, el apóstol Pablo, aún así, él está diciendo, no me avergüenzo del evangelio, ¿sí? Y nosotros, también nosotros de la misma forma, también cada uno de nosotros tenemos nuestros campos griegos y judíos, nuestros campos de sabios y de no sabios, ¿sí? Porque nosotros nos vamos a enfrentar o nos enfrentamos día a día con personas que tienen gran conocimiento, con personas que están arraigadas profundamente en la religión, así como una mente judía, con personas ignorantes, con personas sabias, con personas bruscas, etcétera, con todo este tipo de personas, pero que así como el apóstol Pablo le inundaba este pensamiento de no me avergüenzo del evangelio, de la misma forma que también cada uno de nosotros tengamos este pensamiento, nos armemos de este pensamiento y podamos decir no me avergüenzo del evangelio, ¿sí? Nuevamente quiero citarlo. Cada uno de nosotros nos vamos a enfrentar con personas que tienen gran conocimiento, que nos van a querer humillar, que nos van a querer debatir, que nos van a querer decir, y yo creo que esta ha sido la experiencia de muchos que a veces nos quieren decir algunas situaciones y aparentemente no tenemos una respuesta en ese momento y dicen, ya ves, ni siquiera sabes esto, y personas letradas que quieren humillarnos, personas muy arraigadas en sus religiones, personas sabias, ignorantes, etcétera, bruscas. Con todos ellos nos vamos a estar enfrentando en algún momento. Pero ¿qué dijo el apóstol Pablo? Dice, no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Dice versículo 16, porque el evangelio dice, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Por qué no hay que avergonzarnos? Porque el evangelio es el poder de Dios. Y la palabra para poder que se utiliza aquí es el término dunamis, de donde deriva el término dinamita, es decir, es como un explosivo, ¿sí? La palabra de Dios es poder. Entonces, ahora, quiero que vean que esta expresión que está haciendo el apóstol Pablo cuando dice, yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. De hecho, cuando el apóstol Pablo hizo esta mención, es poder de Dios, vean, lo está diciendo ya de una manera tan valiente, ya tan empoderada, porque se los dice a los judíos. Es decir, vean, a los judíos les está diciendo, es el evangelio el poder de Dios, no la ley de Dios. No las escrituras del Antiguo Testamento en las cuales ellos estaban sustentando. O sea, tiene una declaración totalmente valiente. Y Pablo les está diciendo a los romanos, el evangelio es poder de Dios, y se lo está diciendo nada más y nada menos a Roma, que se gloriaba de tener el poder militar más grande de todo el mundo en ese entonces. Entonces, vean cómo el apóstol Pablo no se limita y de una manera valiente dice, este es el poder de Dios. El evangelio
es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Es decir, entonces, vean con mucha atención, el Evangelio, escuchen con atención, el Evangelio viene cargado con la omnipotencia de Dios. El Evangelio contiene la omnipotencia de Dios. Pero para que esta omnipotencia de Dios se desate, por decirlo de alguna forma, se active, por decirlo de alguna forma, dice, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Es decir, hay que creer en el Evangelio. Bueno, primero se tiene que predicar el Evangelio y aquellos que crean el Evangelio, el poder de Dios se va a desatar en sus vidas para salvación, dice el apóstol Pablo. Entonces, el que cree en el Evangelio obtiene el poder de Dios que se va a visualizar, que se va a traducir en la salvación de su alma. Entonces, la condición para que opere el poder de Dios es creyendo el Evangelio. Y quiero que vean aquí, y esto también es muy importante, que el apóstol Pablo sí está presentando el poder de Dios, ¿sí? Hebreos capítulo 4, versículo 2, nos está enseñando que cuando los apóstoles predicaban, habían señales, prodigios, es decir, el poder de Dios se estaba manifestando para que este evangelio pudiera ser respaldado y para que el evangelio de Dios pudiera ser creído, ¿sí? Es decir, cuando se está expresando, cuando se está predicando el evangelio, está imperando el poder de Dios. Antes de la gran comisión, antes de que el Señor dijera, vayan y prediquen a todo el mundo este evangelio, el Señor Jesucristo dice, todo poder me es dado. O sea, tiene que ver con el poder de Dios. Sí, cuando predicamos, cuando se predica el evangelio, tiene que ver con la omnipotencia de Dios. Pero este poder de Dios no tiene que ver con milagros, no tiene que ver con situaciones espectaculares, sino tiene que ver con poder de Dios para salvación. Es decir, el poder de Dios opera para salvar al hombre de sus pecados, ¿sí? Quiero que vean que el hombre, entonces, si necesita ser salvado, es porque el hombre no está en una condición de salvo y el hombre necesita ser salvado. Y para que el hombre sea salvado, es necesario que opere el mismo poder de Dios, ¿sí? Ahora, ¿qué es creer en el Evangelio de Dios? ¿Qué es creer en las buenas noticias de Dios? Bueno, hasta ahorita el apóstol Pablo nos ha hablado que el Evangelio de Dios es prometido por Dios desde el Antiguo Testamento a través de los profetas, que el Evangelio de Dios consiste en Jesucristo Dios, en Jesucristo hombre, y entonces el apóstol Pablo en los siguientes versículos nos estará presentando precisamente lo que es el Evangelio de Dios, ¿sí? Ahora, nuevamente, tomemos nota de lo que Pablo está diciendo. Poder de Dios para salvación. Poder de Dios para salvación. Es decir, la salvación del alma, la salvación del hombre es la máxima necesidad humana. Es la necesidad prioritaria que está en la mente de Dios, que está en la voluntad de Dios, es la salvación del hombre, ¿sí? No su sanidad, no si va a comer hoy, no si se siente bien, no, es salvar al hombre que se encuentra en pecado y por tanto se encuentra bajo una condenación, ¿sí? Todo hombre necesita entonces ser salvado. Con solo esta declaración, con tan solo esta declaración que está haciendo el apóstol Pablo, Romanos 1:16, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, nos deja ver el apóstol Pablo que todo hombre necesita ser salvado. Todo hombre necesita ser salvado. Y escuchen bien, todo hombre necesita ser salvado. No estoy diciendo que algunos hombres o que todo hombre necesite ser salvado, porque algunos no sienten que necesitan ser salvados. No tiene que ver con si sienten que necesitan ser salvados. Todo hombre necesita ser salvado y ser salvado a través del poder de Dios que se encuentra contenido en las buenas noticias de Dios, en el Evangelio de Dios.
todo hombre, judío o griego. Esta expresión judío o griego, bueno, es una expresión que comprende a toda la humanidad. Entonces, toda la humanidad necesita ser salvada, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que si necesitan ser salvados es porque ellos solos no se pueden salvar. Tiene que intervenir el poder de Dios a través del Evangelio, ¿sí? El Evangelio entonces es poder de Dios para salvación. Solo el poder de Dios, solo el poder de Dios, solo la omnipotencia de Dios contenida en el Evangelio nos puede salvar al hombre, ¿sí? Ahora, surgiría la pregunta, ¿y qué es el Evangelio de Dios? ¿En qué consiste el Evangelio de Dios? Bueno, el Evangelio de Dios, a partir del siguiente versículo hasta el capítulo 3, versículo 25-26 aproximadamente, el apóstol Pablo nos estará compartiendo el Evangelio de Dios, ¿sí? Si yo les hiciera una pregunta, ¿has escuchado el Evangelio de Dios? ¿Te han compartido el Evangelio de Dios? Y seguramente muchos dirían, sí, a mí ya me han compartido el Evangelio de Dios, ¿sí? Pero no me estoy refiriendo a que si en algún momento te dijeron, oye, es que Cristo te ama, ven a Él, y estabas en un concierto musical y te emocionaste, lloraste, sentiste bonito y dices, eso fue el Evangelio. No estoy diciendo si en algún momento alguien te dijo, es que el Señor no quería pasar la eternidad sin ti, por eso vino y dio su vida y tú eres tan importante para Él. No, eso no es el Evangelio. No estoy diciendo, si alguien te dijo, ven a Cristo y tendrás sanidad física, se van a resolver tus situaciones económicas, tu matrimonio se va a arreglar, etcétera. No, eso no es el Evangelio. El Evangelio no es si alguien te dijo, ábrele la puerta de tu corazón al Señor para que Él entre ahí porque te está tocando la puerta de tu corazón. No, eso no es el Evangelio. El Evangelio no es que alguien te haya dicho, repite esta oración conmigo y tú repetiste la oración, Señor, ven a mi vida, yo te reconozco, etcétera. Eso no es el Evangelio de Dios. Desgraciadamente estamos tan inmersos en una cultura, y esto tiene que ver desde los años 70 que se comenzó a dar este Evangelio de prosperidad, este Evangelio positivo, etcétera, donde todo está centrado en el hombre y no centrado en lo que debe estar centrado, en las propias noticias de Dios, ¿sí? Entonces, ¿qué es el Evangelio? ¿Cómo saber si yo he escuchado el Evangelio de Dios? Miren, el Evangelio de Dios y el apóstol Pablo nos lo va a estar mostrando. No es solamente decir, ¿quieres recibir al Señor? Ah, sí, quiero recibirlo. Ah, ya recibió el Señor. No, no es tan sencillo. Se tiene que presentar las buenas noticias de Dios. Y el apóstol Pablo, a partir de los siguientes versículos, el apóstol Pablo se va a tomar todo el tiempo para mostrarnos lo que es el Evangelio de Dios, ¿sí? Yo les hago la pregunta, ¿quieres escuchar el Evangelio de Dios? ¿Te gustaría escuchar el Evangelio de Dios de labios del propio apóstol Pablo? Y vamos a ver cómo el apóstol Pablo, de hecho, va a iniciar hablando acerca de la justicia de Dios, va a iniciar hablando acerca de la ira de Dios que se está revelando al mundo, va a estar hablando acerca de la depravación del hombre. Es decir, el apóstol Pablo nos va a presentar primeramente el diagnóstico de enfermedad mortal que tiene la humanidad o el diagnóstico de muerte que tiene el hombre para después presentarnos las maravillosas noticias de Dios. Y esto es el Evangelio de Dios. Por eso, esta enseñanza es un preámbulo al Evangelio que va a presentar el apóstol Pablo y por eso yo lo he presentado a manera de pregunta. ¿Quieres escuchar el Evangelio de Dios? Y con esto no quiero demeritar lo que tú has escuchado, pero quizás lo que tú has escuchado como Evangelio de Dios, quizás no fue el Evangelio de Dios. Vamos a permitir que el apóstol Pablo nos enseñe el Evangelio de Dios y vamos a ver cómo el apóstol Pablo va a estar enseñando parte por parte. Y de hecho el apóstol Pablo se va a ir hasta las vocales para mostrarnos lo que es el Evangelio de Dios. Y el Evangelio de Dios, quiero irlos previniendo, nos va a
a colocar en la situación más miserable que nosotros podamos encontrarnos delante de Dios, porque precisamente es ahí donde el apóstol Pablo va a decir, bueno, ahora que sabes que estás mal delante de Dios, que estás condenado y justamente condenado, nos va a presentar ahora sí lo que es la justificación y todo lo que va a estar expresando el apóstol Pablo a partir del versículo siguiente. Entonces, si alguien quiere escuchar el Evangelio de Dios para ti, o para que después lo puedas compartir a aquellas personas que tú lo conoces, te esperamos este siguiente domingo para que juntos escuchemos palabra por palabra a partir del siguiente versículo 17 en adelante, y vamos a estar compartiendo, vamos a estar escuchando el Evangelio de Dios que nos va a estar compartiendo el apóstol Pablo. Y vamos a ver cuán diferente es el Evangelio que predica el apóstol Pablo al Evangelio que se predica el día de hoy. Por eso es que yo he dicho, no me estoy refiriendo a las ofertas que muchas veces se hace, a veces con buen corazón, con buena voluntad, pero que no son el Evangelio de Dios. Que el poder de Dios se ha desatado en nuestras vidas a través de conocer verdaderamente y creer verdaderamente en el Evangelio de Dios. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias por esta exposición que nos has permitido en esta ocasión, Señor. Este preámbulo que hace el apóstol Pablo para mostrar el Evangelio de Dios. Y en las siguientes enseñanzas yo te ruego que nos ayudes a poder profundizar, Señor, a poder comprender cada verdad que está presentando el Evangelio de Dios. Que tu poder sea desatado, que tu poder sea derramado, Señor, porque en el Evangelio está el poder de Dios. El Evangelio está cargado del poder de Dios, pero para aquellos que creen y para salvación, Señor. Ayúdanos a entender que la necesidad más grande que tiene el ser humano ante tus ojos no es si hoy va a comer, hoy va a dormir, sino que la necesidad es su alma, su eternidad, Señor. Y aquí tú nos muestras tu gran amor, Señor, para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.